Y bueno, tenemos noticias muy desafortunadas. Y es que anoche se dio a conocer el fallecimiento del poeta y editor mexicano Julio Trujillo. Julio Trujillo vivía desde hace varios años en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Él, desapareció apenas hace unos cuantos días y desafortunadamente, luego de que se diera a conocer la noticia que fue difundida el miércoles pasado, pues se ha confirmado el fallecimiento de Julio Trujillo. Él habitaba en Cornwall, Inglaterra. Desafortunadamente permanecía desaparecido desde el pasado 10 de enero y me parece que es importante hablar de Julio, hablar de su obra, hablar de su presencia. Un hombre que se caracterizó, que destacó como poeta, que destacó como editor, un hombre muy querido y además muy conocido en los medios literarios mexicanos, muy popular. Usted acudía a las ferias de libros, siempre lo encontraba, además un tipo con una presencia importante, que destacaba, y además un hombre muy admirado. Esa es la verdad. Vamos a hablar de él con Adán Ramírez, nuestro querido promotor de la lectura, hoy en una participación especial. ¿Cómo estás, Adán? Muy buena tarde. Hola primo, muy buena tarde. Pues sí, como todo el medio literario, todo el mundo cultural, la poesía en México está de luto con la muerte de Julio Trujillo. Como decías, una persona entrañable en muchos sentidos. Julio, él fue editor muy importante de revistas muy importantes, de editoriales de la iniciativa privada, del Estado muy importantes. Y Julio tenía la característica, primo, para todos los que lo conocimos y lo quisimos mucho, de ser una persona con un gran carisma, con una gran amor a la vida y con unas ganas todo el tiempo de intercambiar lecturas, de hablar de literatura, de la vida, de ir a comer un buen lugar, entonces platicar con amigos. Por eso su pérdida es muy, muy dura. Julio Trujillo se caracterizó por ser un poeta con unas características que a mí me encantan, debo decirlo, primo, porque por un lado tiene un gran oído. Julio Trujillo es de estos poetas que puedes escucharlos y cuando escuchas su poesía es fantástica, a la vez que es muy espontáneo, muy relajante. Podía tener poemas, por ejemplo, a Bob Esponja de repente, y lo cual lo hacía pues una persona muy particular. Hay que decir también, él llevaba un tiempo ya viviendo en Inglaterra y ahora, pues te decía, el medio cultural está de luto, y revisando lo que escribía Julio Trujillo en sus redes sociales, pues descubrimos que hay en cierto sentido una despedida de Julio. Él desapareció hace 8 días, precisamente el 10 de enero. La estaba buscando la policía inglesa, se había encontrado por allí nada más su celular, hasta que, como dijiste, precisamente ya fue encontrado el 15 de enero. Te decía que él, un poco a lo de Bowie, de una forma planteó su despedida en unas líneas. Por ejemplo, lo último que tuiteó fue el 10 de enero y puso: ya no va a dolerme el mar porque conocí la fuente. Hay un texto muy bello que escribió el poeta José Eugenio Sánchez de cómo lo conoció y cómo esta despedida que hace en redes sociales Julio Trujillo es parte de su poesía, parte de un diálogo que tuvo allí y que, bueno, en muchos sentidos no supimos escuchar, pero bueno, creo que se va una persona entrañable con grandes poemas. Yo estuve revisando todo el día de hoy lo que escribía y me encanta. Por ejemplo, escribía mucho sobre el mar, precisamente, que fue donde los últimos lugares donde se le vio, y dice, uno diría que al ser hendida así el agua es el camino que la proa va haciendo, cuando en verdad el agua es el camino que la proa va siendo. Tenía un gusto por el agua. Hay que decir que en este lugar donde desapareció, Sí. Primo tiene un pasado poético muy importante. El poeta Dylan Thomas, el poeta inglés de Gales, decía que esta playa donde desapareció Julio Trujillo era el lugar más bello del mundo. Entonces, hay una despedida, me parece, de Julio. Es un tema muy sensible y pues creo que podemos celebrarlo como se celebra a los grandes escritores, que es leyéndolo, ¿no? Estuve Leyéndolo leyendo y otro poema, compartiéndolo, ¿no? leyéndolo y compartiéndolo. Exacto, querido primo. Eso es muy importante y sí, es una noticia que de verdad nos entristece mucho a quienes hemos estado cerca del mundo literario, que nos hemos relacionado con el mundo de las letras en México, porque además
pues sí, era una presencia constante y además una presencia muy querida. La verdad es que Julio Trujillo era un hombre muy carismático, además de ser muy talentoso, fundador de Letras Libres, entre otras cosas, gran editor, sin lugar a dudas, y un hombre de una gran presencia, un hombre entrañable al que, bueno, pues vamos a extrañar, pero vamos a seguir leyendo. Gracias, Adán. Gracias a ti, primo. Te mando un abrazo muy grande. Mi más sentido pésame a la familia y amigos cercanos de Julio Trujillo. Así es, extendemos ese pésame a través de Grupo Fórmula. Si tiene oportunidad, lea la columna de ayer de Jorge F. Hernández sobre Julio Trujillo y también su última columna en el diario La Razón, publicada el 6 de enero. Vamos a una pausa, volvemos.